Bien, vamos a desarrollar este video para describir los polinomios de Taylor. Esto representa una de las aplicaciones de la derivada. Eh, los valores de las funciones polinomiales se pueden determinar efectuando un número finito de sumas y multiplicaciones. Sin embargo, existen otras funciones como la logarítmica, la exponencial y las funciones trigonométricas que no se pueden evaluar tan fácilmente. Ahora bien, muchas funciones se pueden calcular en forma aproximada por los polinomios y a la vez puede usarse el polinomio en lugar de la función original. Para los cálculos, cuando la diferencia entre los valores de la función y la aproximación polinomial es suficientemente pequeña. Fíjense que una de las aplicaciones directas que tienen este tipo de fenómenos es los valores que calculamos en la calculadora. Fíjense en las calculadoras, ella en los programas implícitos, todo lo reconocen como un polinomio. Ellas no reconocen qué es la función seno, qué es la función tangente, qué es la función logaritmo. Entonces necesitamos hacernos de un método que nos permita construirnos un polinomio que en un intervalo pequeño se parezca mucho a la función original. Esos son los llamados desarrollos de Taylor. Ahora, existen varios métodos para calcular aproximadamente una función por polinomio. Uno de los más usados es el referente a la fórmula de Taylor. Tal fórmula viene dada por lo siguiente. Fíjense, vamos a decir que f de x, la función f de x viene a ser la función a la cual vamos a comparar, supongamos, la tangente de x. Esa función tangente de x se va a aproximar con la siguiente expresión. Vamos a tener para un valor a, este valor a va a ser un punto en el dominio de la función. Digamos que va a ser como un punto de partida. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión de Taylor o la fórmula de Taylor? Va a ser f de a más la primera derivada de a sobre 1 factorial por x menos a más la segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado y así sucesivamente. Fíjense que las derivadas son evaluadas en un número particular. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de f' de a, f2' de a, hasta f orden n de a, nos estamos refiriendo a un valor numérico. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando nosotros vayamos a sustituir en esta expresión cada uno de esos valores, vamos a generar un polinomio, porque vamos a tener el término x menos a al cuadrado hasta x menos a la n. Otra cosa que tenemos que recordar es qué significa el factorial. Vamos a ver, como no hemos hablado de teoría combinatoria, en la teoría combinatoria se dice, vamos a escribirlo por acá, que el factorial de n factorial viene a ser las multiplicaciones sucesivas decrecientes de un número entero. Disculpen. Hasta que llego a 2 por 1. Es decir, si yo hablo del factorial de 5, ¿qué significaría eso? Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que el factorial de un número vienen a ser las multiplicaciones sucesivas decrecientes de un número entero. ¿Quién va a ser el factorial de 2? 2 por 1. ¿Quién va a ser el factorial de 1? 1 por 1. ¿Quién va a ser el factorial de 3? 3 por 2 por 1. O sea que es importante para el dominio del desarrollo de Taylor es que sepas derivar y que sepas ubicar el factorial del número. ¿Ok? Ahora, esta expresión que está acá, esta fórmula de Taylor no es exacta, ella no es precisa 100%. Ella en todo caso representa una aproximación. Quiere decir que cada vez que nosotros hacemos un cálculo aproximado, se comete un pequeño margen de error. Ese margen de error lo va a constituir una pequeñísima parte adicional que le falta al polinomio, que es lo que vamos a hablar o lo vamos a denominar el residuo. ¿Ok? Pero va a depender de cómo vayamos a desarrollar nosotros las cosas. Cuando nosotros hablemos del polinomio de Taylor, nos referimos a la expresión hasta aquí, hasta el término n.
El residuo viene a representar el complemento, es decir, todo ese margen de error que nosotros vamos cometiendo en el cálculo. Ahora, f y sus n primeras derivadas deben ser continuas en un intervalo cerrado que contenga a y a x, y la n más unésima derivada debe existir en todos los puntos del correspondiente intervalo abierto, si sub i que está entre a y x. Ya más adelante voy a explicar esto del si sub i. Bien, en el sentido anterior, la función f de x entonces se va a dividir en dos renglones, lo que vamos a denominar el polinomio de Taylor y la fórmula de Lagrange o la fórmula del residuo. Vamos primero con toda la parte teórica y después vamos a desarrollar un par de ejemplos y verán que esto es de lo más práctico. Entonces, ¿quién sería el polinomio de Taylor? La expansión que vimos en la diapositiva anterior hasta el término enésimo. ¿Y quién sería la fórmula, el residuo? Sería el término n más 1, digámoslo así. Pero esta letra, que simula como una E cursiva, es la si sub i de la letra, la si de la letra griega. Esta si está entre el intervalo a y x. ¿Ok? Ya vamos a verlo en la práctica. Técnicamente, p sub n de x representa el polinomio de Taylor. Representa una aproximación de la función f de x. Mientras mayor sea el número de derivadas, mientras mayor sea el orden o el grado del polinomio de Taylor, una mayor aproximación tendremos sobre la función que estamos estimando. ¿Ok? Entonces, en este sentido, a p sub n de x se llama polinomio de Taylor de grado n de la función f en el número a, y a r sub n de x se llama fórmula de Lagrange del residuo. Ahora, fíjense que hasta este momento hemos hablado de que el polinomio de Taylor se desarrolla a partir de un valor de a, de un x igual a. Puede darse el caso en que a sea 0. A puede ser un número en el dominio de la función, ¿ok? Pero cuando decimos a igual 0 es porque nosotros empezamos a construirnos la aproximación de Taylor a partir del origen. En realidad yo lo puedo hacer a partir de cualquier número a, x igual a. Pero en un caso particular lo podemos hacer en 0. Eso va a depender de la consigna del ejercicio. Entonces, si tomamos a igual 0 en la fórmula de Taylor, obtenemos un caso especial. Esto es, fíjate que ya aquí en estos términos no está apareciendo x menos a al cuadrado, x menos n al cuadrado, a la n, x menos a a la n, x menos a la n más 1, sino que aparece solamente x. Y que además tanto f como las derivadas está siendo evaluada en 0. ¿Ok? Entonces repito, esto no queda libertad del participante, sino va a depender de la consigna. Es decir, hay ocasiones en donde nos interesa construirnos la función a partir de un valor específico y hay otras ocasiones donde nos interesa construirla a partir del 0. Bien, entonces el polinomio de Taylor viene dado por esta expresión y él adquiere un nombre propio. Una función se puede aproximar por medio de un polinomio de Taylor en un número a o bien por un polinomio de Maclaurin. ¿Cuándo nos vamos a referir al polinomio de Maclaurin? Cuando a sea igual a 0. Bien, ahora vamos a un par de ejemplos. En este primer ejemplo decimos determinar el polinomio de Maclaurin de grado n para la función f de x igual a coseno de x. Cuando nos dicen grado n, sin especificar un número en particular, es porque tenemos que mostrar la fórmula genérica. Y cuando nos dicen polinomio de Maclaurin, quedó claro en la filmina anterior que nos estamos refiriendo a que a es igual a 0. En este sentido, vamos a considerar primero aproximar la función coseno a través del polinomio de Maclaurin. ¿Quién será el polinomio de Maclaurin? Este que está aquí. ¿Ok? Sería f0 más f' de 0 sobre 1 factorial por x, así sucesivamente.
Entonces quiere decir que necesitamos estimar quién es f en 0 y cada una de las derivadas evaluada en 0. Por eso vamos a proceder a calcular las derivadas. ¿Quién sería f de x? Coseno. Entonces, la primera derivada sería menos el seno. La segunda derivada sería menos coseno, o sea, la derivada de menos el seno. La tercera derivada, la derivada del coseno de x es menos el seno. Por menos me da nuevamente seno. La cuarta derivada, la derivada del seno sería el coseno. Si derivamos nuevamente, la derivada del coseno es menos el seno. Y si volvemos a derivar, la derivada del seno es el coseno. ¿Ok? Algo curioso es que la diapositiva de hoy coloqué las expresiones como si fuera seno así en inglés. ¿Ok? Pero ya saben que lo podemos abreviar como cos, coseno y sen como seno. No se pierde generalidad. Entonces a continuación vamos a evaluarla para x igual 0. En x igual 0. Quiere decir que el coseno de 0 sería 1, la primera derivada en 0 sería 0, la segunda derivada en 0 sería menos 1, la tercera derivada es 0, la cuarta derivada es 1, la quinta derivada 0, la sexta derivada menos 1. Y vamos a mostrar una genérica. Es decir, fíjense que estamos notando, tenemos que hacer como una fórmula de recurrencia acá. Fíjense que cuando la derivada es impar, ¿verdad? Cuando el orden de la derivada es impar, la derivada se anula para 1, para 3, para 5. Pero cuando la derivada es par, asumiendo f como que la derivada de orden 0, me da 1 menos 1, 1 menos 1. Por eso hice la derivada hasta orden 6, para poder ver una ley de formación como una recurrencia. Entonces, ¿qué observamos? Que cuando la derivada es impar, se anula. Por eso coloco aquí 0 para la primera derivada, para la tercera, para la quinta. Pero fíjense que cuando es par, el resultado es 1 menos 1, 1 menos 1. Quiere decir que genéricamente la fórmula va a ser de la manera menos 1 a la n sobre 2n factorial por x a la 2n. ¿Qué significa esto? Que cuando esta expresión sea par, ¿qué le pasa al símbolo de la derivada? ¿Va a ser 1 o va a ser menos 1? Bien, por lo tanto el polinomio de Maclaurin de grado n, para la función f de x igual a coseno de x viene dado por este. Fíjense que es importante que el orden de la derivada no necesariamente se va a conservar. Claro, acá en este ejercicio estamos viendo una expansión genérica, pero en el ejercicio que viene vamos a desarrollar casos concretos, es decir, el polinomio de Taylor de grado 3, de grado 4, de grado 5. O sea, le vamos a establecer un valor particular a n, ¿ok? Pero fíjense que lo que observamos acá es que hay una gran cantidad de términos que se van a cancelar. Entonces, digamos que se pierde información de la derivada. En este caso, lo que no quiero decir es que me va a dar un polinomio completo. Me va a dar, en todo caso, un polinomio en donde alguno de los términos pudiesen faltar. De hecho, si yo voy a calcular el polinomio de grado 5, no necesariamente voy a tener un polinomio en donde el máximo exponente sea 5, porque es probable que la derivada de orden 5 se anule y que la de orden 4 se anule. O sea que en todo caso voy a obtener un polinomio de grado menor o igual a 5. Eso se logra observar en la ejercitación. Así que los invito a que desde ya comiencen a trabajar. Vamos a hacer un segundo video para explicar un ejemplo más concreto.